continuando con el tema de los comparadores, vamos a ir viendo características que son importantes de ellos. Por ejemplo, vamos a ver en esta presentación las características importantes de los comparadores. Vamos a ver un comparador muy especial hecho con varios amplificadores que se llama el comparador de ventana. Y luego vamos a ver un comparador que se llama el Schmitt-Trigger, que lo que tiene es de características que hace una comparación dentro de una curva de histéresis. Entonces, ahí lo vamos a ver en su momento. Lo que quedamos la vez pasada fue en, pues, cómo funcionaba por dentro el LM339 y cómo el comportamiento de este transistor dependía puramente de las entradas. Habíamos visto que si V más es más pequeño que V menos, la salida pues se pone a tierra y son 0 volts. Aquí dice 0.2 tomando en cuenta un modelo más real donde sabemos que aquí hay una pequeña caída de tensión de 0.2 volts. Aunque pues para efectos prácticos del circuito muchas veces vamos a decir que está aterrizado el circuito. Solo si queremos tener un modelo más acertado vamos a decir que hay 0.2 volts ahí. Y cuando V más es mayor que V menos, este transistor está en corte y por lo tanto el circuito se comporta de esta manera. Que si vean que si yo no conecto nada aquí en la salida tendremos estos mismos V más. Porque si hacemos una malla, ven que si hacemos una malla, V más menos VRR menos VRL menos VO es igual a 0. Como sabemos que esto es un circuito abierto, la corriente que pasa es igual a 0. Entonces, esto va igual a 0. Entonces, V más queda igual a VO, porque es un circuito abierto. Entonces, ahí es donde se llega a esta segunda relación. ¿Qué sucede? Porque cuando V más es mayor que V menos, el transistor Q6 está en off, es decir, no pasa corriente por él, es un abierto también. Entonces, va recordando estas situaciones, tenemos cómo es un amplificador LM311 por dentro. Si lo ven, el circuito se ve un poco diferente a los que ya hemos estudiado. Sin embargo, vean que igual tiene un transistores PNP, igual que el que acabamos de analizar, donde aquí está V más y aquí está V menos. Tenemos también unos diodos Zener que son de protección. Tenemos un espejo de corriente por aquí. Tenemos que equivalía a la fuente de corriente que teníamos en la parte superior. Y pues tenemos una gran parte del circuito. Y lo que más me importa resaltar del LM311, vean que no lo hemos analizado por dentro, pero no lo vamos a hacer, es que vean la salida, es lo que a mí me interesaba. Vean la salida y vean este transistor que está aquí. Este transistor que está aquí es el Q de colector abierto. Vean que la salida 7 trae como un palito para arriba y luego dice output. Es porque aquí pues yo le podría conectar el R carga y ponerle aquí el V más. ¿Lo ven? Es el colector abierto. Eso es lo que más importante del LM311 ahorita dentro de su arquitectura, que pues tiene ese colector abierto. Tiene otros circuitos más, por ejemplo este Q6 que está aquí, la función de este Q6 es de protección. Ok, es de protección. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Eso es importante porque ya vamos a ir viendo que hay circuitos mini circuitos que vamos a ir agregando a nuestros amplificadores que los van a proteger de distintas eventualidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí directo en la salida no le pongo ninguna resistencia y tengo V más? Y pues cuando el transistor entre en saturación y pase toda la corriente, vean que por aquí iría una gran corriente porque no puse ninguna carga, ¿verdad? Esto le llamaríamos una corriente de cortocircuito, short circuit. ¿Lo ven? Es decir, por aquí pasaría una corriente que es muy grande y es posible que este transistor se dañe. Entonces,
Vean que si esta corriente es muy grande, esta resistencia que es muy baja, que únicamente cuando la corriente es grande, este VR se hace grande. Si este VR se hace grande, se polariza este transistor, porque este VR ya va a ser lo suficientemente grande como para poner 0,7 volts aquí. Si él pone 0,7 volts, él, pues por decirlo así, chupa la corriente en este sentido. Y si chupa la corriente en ese sentido, la corriente no avanza a este otro transistor, sino que decide bajar por aquí. Y si decide bajar por aquí y no a este otro transistor, entonces aquí no hay corriente. Y si aquí no hay corriente, no hay corriente que entre a este otro transistor. Es decir, que si al final, si llegáramos a este caso de corrientes de cortocircuito, el cual es una corriente tan grande que esta tensión se hace grande, vean que es una resistencia de 4 ohms, o sea, necesita una corriente muy grande para que esto sea pues un valor apreciable. Entonces, cuando esta corriente es muy grande, esta tensión se hace muy grande, polariza este transistor jala toda la corriente de aquí, si jala toda esta corriente, este transistor no se enciende, y si este transistor no se enciende, no hay corriente que se le vaya a entregar al transistor Q5, que era el de colector abierto, es decir, lo cierra. Es decir, lo protege. En caso de que la corriente de cortocircuito aparezca, que es una corriente muy alta, el circuito automáticamente se autoprotege. Esa es la idea de esa protección. Entonces, cuando analizamos curvas importantes que vienen en la hoja del fabricante del diseñador, podemos encontrar estas tres como tal vez las más importantes. La primera sería pues la que ya antes habíamos analizado para este comparador, que es pues la curva de Sparrow, que si lo ven, es una curva que pues cuando la salida diferencial es negativa, ¿lo ven? Cuando es negativa, satura a 0 volts, que sería la alimentación más pequeña que tiene el colector abierto. Y cuando la salida es mayor a 0, es decir, V diferencial es positivo, pues puede poner hasta la tensión más alta, que en este ejemplo pusieron, vean, de RL 1K y de V 50 volts. Es decir, este era el transistor de colector abierto y cuando el fabricante hizo estas pruebas, este va aquí a tierra. Y aquí venía la corriente interna, voy a ponerle IV5 entre comillas, para que se acuerden que era como esa misma corriente. Y aquí está conectado RL y aquí 50 volts y un RL de 1 kilo. Entonces, esta prueba que hizo el fabricante mostró que cuando tenía un V diferencial, este transistor estaba en saturación, por lo tanto, esta salida estaba en cero, ¿sí? En cero. Y cuando el V diferencial era positivo, este transistor se ponía en corte, y como se pone en corte, toda la salida es, toda la salida es aproximadamente V que son los 50 volts. ¿Lo ven? Por eso la gráfica creció hasta 50 volts. Y esta zona de aquí, digamos, esta pequeña zona, ¿verdad? Aquí, esta pequeña zona es la pequeña zona lineal del comparador que pues nada más nos interesa saber en términos de precisión, saber que hay que mínimo superar ese un pequeño umbral que se ve muy pequeño entre las entradas, es decir, que el V diferencial sea al menos más grande que eso para que él pueda reconocer bien cuál si V diferencial es positivo o negativo. Esa es la primera gráfica. ¿Okay? La segunda gráfica que podemos analizar aquí es la de las características de los límites de salida. Si lo ven, esto lo que me está queriendo decir es que entre más grande sea la tensión de salida, más grande
es la disipación de potencia. Esta curva aquí me dice eso. Es más grande la disipación de potencia. Es decir, entre más vaya poniendo yo de V entre más grande lo vaya haciendo, más potencia necesita mi circuito para funcionar. Y esta segunda curva que se ve al fondo, que si lo ven hace así, y llega a un pico. Este pico lo que quiere decir es que esta corriente aquí es la famosa corriente cortocircuito, que si lo ven, la corriente, yo voy aumentando la tensión de salida, es decir, hago más grande V más para exigirle más corriente a la fuente, cada vez más corriente. Esa corriente necesita pasar por el transistor. Entonces, como pasa por el transistor y ya llegó a este límite que el fabricante escogió que fuera ese límite para proteger su transistor, después de eso, por más que yo le ponga más tensión en la salida, es decir, le exija más corriente, el transistor vean que ya no lo va a lograr, ya empieza a caer. Este es el efecto que genera ese otro juego de transistores de protección que mencioné hace un rato. ¿Lo ven?